buen día. Seguimos en nuestra serie Iglesia y ¿qué cree? Le tengo una buena noticia. Ya terminamos el capítulo 10. ¿Por qué le digo que es una buena noticia? Porque me llevé mucho tiempo con esa parte, ¿no? Pero porque yo consideraba que era importante que usted y yo entendiéramos el valor histórico de ese momento en la historia de la vida de la Iglesia, ¿no? Es cuando el Espíritu Santo, la salvación, llega a los gentiles y entonces usted y yo logramos entender que Dios no hace acepción de personas, que Dios no muestra favoritismo y que Dios nos recibe a usted y a mí por su amor, por su gracia, ¿no? Lo que le decía yo la semana pasada, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso, wow, es un momento glorioso para usted y para mí. Y bueno, ya nos vamos al capítulo 11. Usted recuerda, terminamos el 10 y bueno, Pedro se queda unos días en casa de Cornelio, no sé decirle cuánto tiempo se quedó, realmente lo ignoro, no sé si algún teólogo lo sepa, yo como tal no lo tengo claro, ¿no? Y luego pasa un tiempecito ahí y ¿qué cree? Las noticias vuelan y corren. No había chat, no había internet, no había WhatsApp, no había Telegram, no había teléfono, no había nada de eso, pero de que las noticias corren, las noticias corren. Ahora, recuerde usted esto, la Biblia en su original no está dividida por capítulos, estas divisiones se hacen posteriormente y creo que son buenas en términos de que usted y yo podamos acceder rápidamente a una porción, estudiarla de manera porcionada, pero siempre entendiendo todo el contexto, ¿no? Entonces, vámonos al capítulo 11. Y aquí es donde ya se empieza a poner como chistosito el asunto porque, como le digo, las noticias volaron. Versículo 1 dice, la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea, es decir, ya en Jerusalén, ¿no? Es donde están los apóstoles residiendo, de ahí es donde estaba Pedro. Recuerda usted que Pedro también estaba ahí, salió, usted y yo ya lo estudiamos, al final termina en Jope, luego en Cesarea. Dice, así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Ay, híjole, aquí ya se puso como difícil, porque de por sí ya tenían problemas con los judíos no creyentes, que eran los que los perseguían, que eran los que los apedreaban, ¿sí? De ahí de donde venía Pablo. Y ahora los judíos creyentes también ya se están poniendo sus moños, ¿no? ¿Por qué? Ya no es el mensaje de la salvación, ya no es Jesús, es el Cristo, eso lo tienen claro. El tema radica en que lo critican y este es el tema, dice, entraste a una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, bueno, y hasta se hospedó con ellos, ¿no? Y no les llegó el chisme completo, porque lo que ellos no sabían es que también los gentiles, por instrucciones de Pedro, ya habían entrado a casa de Simón el Curtidor y ya se habían quedado ahí, ¿no? Y esto es muy fuerte, porque hasta comer con ellos significa, solo Dios sabe qué comiste, qué cosa impura te llevaste a la boca, ¿no? Y este era su reclamo, como decirte, esta línea que nos dividía, ellos son gentiles, nosotros somos el pueblo santo, el pueblo escogido de Dios, y tú, uno de los testigos fieles de Jesús, uno de esos que fue llamado, uno que recibió el Espíritu Santo, uno que ha anunciado el mensaje, osaste, te atreviste a entrar a una casa de gentiles y te sentaste a la mesa con ellos. Esto es lo que el apóstol Pedro está enfrentando. ¿Se lo imagina usted? Él viene claro de lo que sucedió, porque él tuvo una visión, Cornelio tuvo una visión, Dios prepara, lo veíamos, Dios prepara los tiempos, Dios prepara los caminos, ambos se encuentran en ese momento, Pedro da el mensaje, les empieza a hablar, pero sin saber exactamente qué es lo que iba a suceder, pero por encima de Pedro, por encima de Cornelio, el Espíritu Santo llega en ese momento y Pedro se avienta y hasta los bautiza. Y bueno, aquí el tema de los judíos creyentes, pues no es si el Espíritu Santo cayó en ellos o si es que los bautizó, es que osaste romper la ley, osaste esta mezcla que tenemos prohibida, que no nos es permitida, ¿sí? Y esto es un tema muy relevante, ¿no? Porque estamos hablando de que Pedro se enfrenta
al hecho de tener que explicarles a estas personas lo que había pasado. Por eso dice el versículo 4, entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Pero ¿se imagina usted el momento? Yo no sé si Pedro venía contento de, no, traigo mi aljaba llena, la gente se convirtió, el Espíritu Santo cayó, los bautizamos, los hermanos de Jope era su primera vez y también me ayudaron, igual felices y contentos, pero se enfrenta a la oposición, se enfrenta a la duda, se enfrenta al rechazo. ¿Sabe a qué se enfrenta? A la religiosidad. Y en ocasiones, pero Litza, son creyentes, ya creen en Jesús, ya, sí, pero aún en medio de eso, puede que también haya mucha religiosidad. Nos vemos mañana para seguir leyendo y saber qué es lo que sucede en este momento en la vida del apóstol Pedro. Que Dios le bendiga.